Buen día. Si toma alguna decisión. ¿Cómo les va? Perdón que parecía desatento en clase, pero me estaba hablando mi productor. Buen día. Hola, Jorge. Bien. Qué bueno verte. Detalles, ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Bien. Yo lo estaba escuchando recién a Jorge y comparto esto que es como salir de la efusividad de la elección y empezar a saber hacia dónde vamos. Me parece con todavía hoy Adorni, que vieron que habla más que todo el gobierno, Adorni. O sea, es el más locuaz de todo el gobierno. Pues no, está bien que dé porque es el vocero. Está bien que dé El información, vocero vocerea. Él decía, tenemos apenas 96 horas, pero por ejemplo, tiro datos para ver cómo lo reaccionamos. La custodia presidencial del exterior, ayer Patricia Bullrich dijo, se da de baja, y ahora se volvió atrás con este tema. Por lo menos retiraron el decreto del boletín oficial, eso me comentaba recién Gustavo Carabajal, porque de hecho íbamos a abordar la noticia y nos llamó la atención esta, no sé si decir marcha atrás, no sé, y te lo traslado, Jorge, no sé si vos tenés información al respecto, no sé cómo se interpreta esto que apunta Luis. No, lo leí recién, la verdad es que no tengo información al respecto de qué significa eso, porque es bastante extraño, era previsible que iban a dar marcha atrás. Sí, bien. Es muy extraño. Lo otro, digo, ayer Caputo, buena nota de Bonelli y Alfano. Muy buena. Dijo que se vuelve atrás con lo que se había vuelto atrás de ganancias. Bueno, eso Luis, a mí me parece, y quisiera como detenerme un minuto en el tema ganancias, claro. Porque creo que el tema del impuesto a las ganancias es el reino de la hipocresía, ¿no? De la política cambiante en muy poco tiempo de acuerdo a las posiciones y los intereses. Y me refiero no solo al propio presidente Milei, sino también a los gobernadores. Recordemos el contexto, en campaña Massa manda este proyecto en la idea de tratar de ganar adhesiones. Milei lo acompaña en el Congreso. Los gobernadores, perjudicados por la medida, porque ese es un impuesto que se coparticipa, se mantuvieron en silencio. A mí me llamaba en ese momento mucho la atención, de alguna manera, la solidaridad con Massa, hasta qué punto estaban dispuestos a hacer el esfuerzo de resignar dinero, que para ellos es lo central, con tal de que Massa pudiera mejorar su performance. Bueno, después de la elección, Milei vuelve a decir en alguna entrevista televisiva antes de asumir que eso se iba a mantener y se iba a continuar. Sí, ¿no? lo dijo acá en La Nación. Exactamente. Y los gobernadores empezaron a cambiar, a decir, bueno, fíjate que metieron el tema del impuesto al cheque para presionar, que es coparticipar el impuesto al cheque, y a cambio el gobierno les dice, bueno, veamos lo de ganancia. Entonces los gobernadores que se habían callado ahora reclaman por esa parte, y el presidente, cuando era diputado que acompañó, ahora lo revierte. Hoy Adorni dijo algo así como que iba a ser por un cortísimo plazo. A mí me parece que en el fondo es un tema súper, yo te diría, hostil para todos, complejo, complicado, pero que en el fondo terminan cambiando de posturas permanentemente, incluso entre gobiernos, porque también en su momento Macri había dicho que lo iba a sacar, no lo pudo sacar. O sea, siempre el tema de ganancias te deja muy mal parado siempre. Es bueno eso que planteas, el marco de la hipocresía, porque lo de los gobernadores están así. Ayer yo hablé con un funcionario del Ministerio de Economía y me dijo, che, los gobernadores nos están pidiendo esto. Claro, ¿Te acordás que había un documento de los gobernadores en la época de Macri que echaban pestes contra la idea? Después hubo un documento en la época de Massa que decía está buenísimo. Y ahora vuelven porque les falta plata. Sí, claro. Obviamente, y para mí, para el gobierno, eso es absolutamente esencial porque están diciendo que van a recortar partidas discrecionales, que van a recortar obras públicas. Es una manera de compensar sin poner más plata de parte del Estado. Simplemente sale del sector que es beneficiario de la medida, digamos, se reducen los ingresos de aquellos que pagaban ganancias y se transfiere a las provincias. Acá yo te diría que en el fondo la duda es, ¿beneficiás a la gente y las empresas o beneficiás a las provincias? ¿No? Bueno, esta oscilación es la que estamos viendo ahora. Yo creo que lo van a terminar revirtiendo porque es la manera de ponerse a los gobernadores de su lado que los necesitan. Si les parece, escuchamos parte de la conferencia de prensa de esta mañana del vocero presidencial. No mentimos, nosotros siempre vamos a decir la verdad y nosotros no vamos a ser una administración que apele al parche, porque el parche nos ha dañado, el parche ha logrado, o los parches han logrado que ganemos tiempo, o que la política gane tiempo, tal vez probablemente por cuestiones electorales o de mezquindad política, y nosotros no estamos dispuestos. Nosotros siempre vamos a ser sinceros.
Bueno, no más parches. Otra cosa, Sí. no sé, ¿qué pasaron en limpio? No, eso. La cara de Luis no parece. No estaba pensando para buscar No, me parece que en limpio, y lo quiero sumar a Pancho Olivera, que está aquí, de la nota ayer de Bonelli y Alfano, quedaron algunas cosas. Hola Pancho, buen día Nación, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo andan? Yo digo, y ustedes con Jorge me corrigen. Exacto. Subsidios, lo que se pensaba que era una tala de cuajo, no va a ser así. Subsidios, digo, para los servicios públicos. Va a haber como una cosa progresiva, dijo Caputo. ¿Estoy bien, Pancho? Sí, ahí lo importante es la señal, Luis, si hay un sendero bien determinado que se vaya cumpliendo, no tiene por qué ser algo inmediato, sí está claro que en este caso, así como la inflación juega a favor del ajuste, la inflación juega en contra de la quita de subsidios. Claro, total. Después, jubilaciones, que para los jubilados siempre nos pone muy atento, Jorge, proponen la derogación de la ley de movilidad. Digo, primero tienen que juntar los números. Ayer el Senado fue una muestra de cierta dificultad, que no es sencillo para hacerlo, y dar aumentos por decreto. ¿Estoy bien, Jorge? Absolutamente. El argumento allí es que con la fórmula actual aprobada durante el gobierno de Alberto Fernández, hay mucha demora en la actualización de los haberes, con lo cual los jubilados pierden allí, pero la propuesta de ellos es eliminar la fórmula de actualización y delegarle al Ejecutivo para que pueda instrumentar esos aumentos, es decir, darle una facultad discrecional al gobierno. El gobierno te dice, la vamos a usar para el bien, es decir, para que no se atrasen las jubilaciones, pero obviamente también es una herramienta para congelar si en algún momento lo necesitan. Pensemos que estos dos rubros, porque en el fondo de todo lo que se habla del recorte, del ajuste y demás, los dos rubros principales en el presupuesto nacional son jubilaciones y subsidios. Eso se lleva aproximadamente un 20% del presupuesto. Ahora, entonces, Jorge, son dos rubros sensibles. No es que uno quiera desconfiar, obviamente, pero esta idea de vamos a derogar la fórmula de ajuste, la vamos a reemplazar por un decreto y la discrecionalidad que supone, pero va a ser para bien. Y para que no pierdan con la inflación, alcanza con actualizar haberes por inflación. Bueno, pero eso es lo que no quiere. Yo creo que es lo que no quieren, obviamente. Está claro, es un poco capcioso lo que te estoy planteando, Mirá, ¿no? yo te voy a decir una cosa, Marina. Siempre, esta es la verdad de la historia y ha pasado con los últimos gobiernos, con Alberto Fernández y con Macri. Cuando hacen ajustes o retoques en la fórmula de actualización jubilatoria es para pagar menos. Siempre ese es el objetivo. Ahora, como en general les sale mal el cálculo, terminan no cumpliendo ni siquiera ese objetivo que se pautaron. Porque cuando lo cambió Macri le salió al revés y cuando lo cambió Alberto Fernández también. Entonces lo que están diciendo, bueno, denos a nosotros la facultad y en función de cuánta plata tengamos y de cómo venga lo iremos administrando. Ellos obviamente no van a decir esto, van a decir que van a tratar de actualizarlo con mayor perentoriedad para no esperar el plazo que hoy tiene la ley. Bien, si les parece vamos a compartir el tramo de conferencia de prensa donde habla del 15.000% de inflación, de esa cifra que ya había tirado el presidente en su discurso en la explanada hacia la Plaza de los Dos Congresos y que vuelve a el Dixit del gobierno. Cuando tiene que entenderse que, y lo dije ayer en la conferencia, en la extensa conferencia, creemos que efectivamente estamos haciendo lo correcto en virtud de lo que tenemos, en virtud de lo que nos dejaron y en virtud de evitar una catástrofe mayor, catástrofe que el presidente Milei comentó en su discurso inicial, allí en las escalinatas del Congreso, entendiendo que no es viable en la Argentina apostar a una inflación que venía al 300% mensual y que estimamos que de haber seguido con el camino que la Argentina venía llevando, nos iba a desembocar probablemente en un 15.000% de inflación. Bueno, ahí está. Ahí nos está llamando Jan Libares, Marina, desde Casa Rosada. Jan, ¿qué pasó? Bien, Luis, bueno, reafirmar, obviamente recién Nacho les comentaba algunos funcionarios que van saliendo. A mí me ratifican que la reunión sigue, que algunos salieron del Salón Eva Perón, pero que continúa esta reunión de gabinete encabezada por el presidente Milei, la vicepresidenta y obviamente, como ustedes también lo decían, ¿no? Hombres como Mario Lugones, Federico Sturzenegger, mencionan por primera vez a Santiago Caputo formando parte de esta reunión. Estoy hablando del principal asesor, no del ministro de Economía de Javier Milei. Pero Luis, yo los escuchaba en previo y obviamente a Jorge, análisis que hacían con Marina.
de los puntos importantes, creo yo, que dejó Manuel Adorni. Ley de alquileres, dijo y avisó, habrá novedades, es decir, ya anticipa lo que estará plasmado en el Congreso. En cuanto al impuesto a las ganancias... Pero perdón, viste que yo soy, perdón, Jan, viste que yo soy medio lento. ¿Qué habrá novedades? Que obviamente van a derogar esta ley vigente, dijo, le hizo mucho daño tanto a inquilinos como a propietarios. Y o sea, la idea es derogar... Pero sí, la idea que tienen, sí, obviamente llegar a un consenso de que ellos tienen una libertad entre partes, o sea, entre el contrato privado. Que rija el Código Civil. Yo hace años, Pancho es testigo, que sostengo que hay que volver a Vélez Arfield, Sí, pero no me quedo, digo, porque él dijo va a haber novedades, digo, va dentro, porque si va dentro del paquetazo, me da la impresión de que eso se va a letargar un montón. O sea, ¿cuál va a ser la estrategia del gobierno? ¿Va a mandar montones de leyes, solo una super ley? Por ahora serían 3 paquetes de leyes en cuanto a importancia, prioridad y en cuanto a tipo de un paquete económico, un paquete, imagino yo, de más el tono social. No te voy a hablar desde lo que especulo, ¿no, Luis? Lo que te van dando de algo de información. Pero vos sabés que yo me quedaba con el tema de impuesto a las ganancias. Recién volví a escuchar la conferencia de Adorni. Y Adorni deja este textual, Luis, en cuanto... Dice, ganancias es parte del paquete de medidas de corto plazo y son el telón para lo que viene. Es decir, como que da a entender que ganancias se entrará en esa modificación de retrotraer, como dijo Caputo anoche, de que se lo están pidiendo muchos gobernadores. Eso es importante, Luis, porque en teoría se volvería al monto anterior, o al menos a que mucha más gente pague, porque afectó de manera, te diría yo, sublime la recaudación de las provincias, la quita del impuesto a las ganancias. Y después, Luis, obviamente tengo más tópicos para tratar. Bien, bueno, si te parece, hacemos un punto ahí, seguimos repasando el tema Adorni, porque bueno, en un punto hablar de los sindicatos también incluye esta polémica por la reversión de ganancias para la 4ª categoría. Así hablaba el vocero de la relación con las organizaciones sindicales. Los sindicatos vamos a tener la mejor de la relación y aparte entiendo que como cualquier argentino los sindicatos comprenden que los trabajadores están mal, la informalidad laboral es abismal y que Argentina tiene que estar mejor y que no se puede seguir inmersos en esta decadencia y en estos niveles inflacionarios descontrolados, ¿no? Bueno, yo quería tomar algo, atrás un tema de ganancias. Pancho, grosso modo, la modificación masa, en promedio, ¿cuánto volvía? ¿Te acuerdas que hacíamos esos cálculos? ¿Cuándo iba al bolsillo? ¿Qué dinero implicaba? Depende del salario, obviamente, pero vos tenías casi un salario más en mucha gente. Yo te hacía un cálculo de entre 250.000 y 350.000 pesos de bolsillo. Por eso o sea, te digo, me sacan 250 o 300, ¿no? No, es que va a ser una discusión cruenta, ojo. Claro. Imagínate, digo, para ponerlo en términos viste, prácticos, puedo decir, yo comparto con Jorge Eliotti, que es una hipocresía, en todas partes del mundo se paga el impuesto a la ganancia y acá no debaten la legitimidad del impuesto, lo que debaten es más plata para las cajas de cada uno de ellos, comparto. Dicho esto, para lo práctico, aumentó la nafta el 38%, dijo Caputo, va a seguir aumentando en escala descendente, pero va a seguir aumentando. Vas a perder 250 o 300 mil pesos del impuesto a las ganancias. Claro, además, ahora hablo como asalariado. Yo le diría a los gobernadores, ¿y si bajan en las legislaturas, por ejemplo? Digo, ¿se ajustan ustedes? Bueno, ahí viste que también se discutió mucho, lo decía el martes María Eugenia Vidal en el diario de Leuco, esto de que quizá todavía faltan esos gestos de ajuste a la casta, ¿no? Jubilaciones de privilegios, que esté incluido el tema de ganancias para el Poder Judicial. Asesores. Dieta. Yo ayer no sé qué opina Jorge, por ahí estás con toda la libertad de decirme demagógico, Jorge. Pero yo decía, ¿qué pasaría si en un plazo que cuando vos hablás en el off con los funcionarios dicen será de 6 meses, en esos 6 meses del presidente hasta el grado de secretario se reducen a la mitad las dietas, invitan al Poder Judicial y al Poder Legislativo como para gestualmente decir estamos todos en el mismo barco? Bueno, sería, yo creo que lo que una parte importante de la sociedad está esperando, alcanzaría con que, por ejemplo, se los congelen, porque con el nivel de inflación que vamos a tener, en poquitos meses quedaría totalmente evaluado. Pero yo quiero volver al punto que vos decías, Luis, recién, que a mí me parece importante para empezar a interpretar la filosofía del paquete de medidas. A mí me parece que el paquete, después de
escenario tan drástico que describió el propio Milei el domingo y que viene siendo parte del discurso del gobierno, me parece que le está faltando una válvula de escape, que lo que ha hecho es dar un esquema de pinzas, que es decir, por todos lados me sacan o me presionan, ¿no? Claro. O me sacan ganancias, me suben tarifas, me sube el combustible, los precios aumentan. Entonces, el único alivio fue para los sectores más postergados a partir de lo que fue el aumento de los planes sociales, que yo creo que con la inflación también van a quedar rápidamente diluidos, pero digamos ahí hubo un gesto. Parece que la clase media empieza a percibir algo que no tiene oxígeno, como podría haber sido por ahí mantener algún tipo de beneficio que diga, bueno, por lo menos esto lo sostengo. Y eso es lo que puede terminar quizás comprometiendo o reduciendo el nivel de tolerancia, que a mí me parece absolutamente decisivo. Claro. Me parece que el gobierno se juega gran parte del desarrollo, por lo menos el primer tramo de su gobierno en estos 2-3 primeros meses, que tiene que ver con cuánto acompaña a la gente, cuánto soporta, cuánto tolera y en todo caso ver si tiene la paciencia para llegar a ver los primeros indicios de que la inflación empieza a quietarse y que esa presión que hoy está sintiendo de todas las medidas empieza a aflojar. Bien, bueno, otro de los temas que abordó el vocero fueron las reacciones, sobre todo las reacciones de la política, al paquete de medidas, en línea con lo que decía Jorge, así lo contaba Adorni. En línea con esto, nos sorprende o estamos sorprendidos por algunas reacciones, particularmente de algún sector de la política que con un grado de responsabilidad en esta Argentina que estamos transitando, en esta Argentina que nos duele, que nos preocupa y por la que estamos abocados a cada día intentar solucionar cada uno de los problemas, nos sorprende que mientras que muchos guardaron silencio ante inflación descontrolada, salarios magros, creación de pobres como nunca, sin embargo, hoy nos cuestionan por las medidas y por el camino que estamos tomando. Me parece que esto fue lo que fue a decir hoy Adorni. Sí. Me parece que fue... Ayer, mira, José del Río, a esta misma hora, Jorge, anticipaba esto, o no me acuerdo, durante el programa, y yo creo que él tenía la misma información que después uno pudo recoger en off del gobierno. Estaban recalientes con los economistas de Juntos por el Cambio, que salieron a pegar. Ayer salió Melconian y dijo, ojo el salario, ojo el salario. Después escuché a otro economista más. ¿Ves que, Jorge, esto fue a decir Adorni? ¿Nos molesta Juntos por el Cambio lo que está diciendo? Bueno, yo te diría que ahí hay dos cosas, ¿no? Lo que podría ser que Adorni otra vez, la hipocresía quizás del peronismo en su conjunto, que de alguna manera se cayó durante sobre todo la última etapa donde se descalibraron todas las variables económicas. Y después, por otro lado, es cierto lo que vos decís, me parece que hay algún sector de economistas o de sectores más técnicos de Juntos por el Cambio que quizás también tuvieron alguna responsabilidad en el gobierno de Macri, que, bueno, por alguna razón de diferencias ideológicas, intelectuales o de posicionamientos o de ego también, por ahí terminan cuestionando a Caputo puntualmente, que también fue parte de esa administración, ¿no? Igual que me parece que lo que están pidiendo Jorge es un manto de... Luis, ¿qué No, esperaban otra cosa? O sea, ahí me parece que también se peca de cierta candidez, ¿no? Está bien, No, yo entiendo que van 3 días y horas, pero ¿qué esperaban? Pero para, yo creo que no apuntan... Claro, no apuntan tanto a la cuestión de fondo, sino a la instrumentación, que obviamente es desprolija, porque viene desflecada, porque no está claro, porque le faltan precisiones. Eso está claro, pero me parece que los primeros días, las primeras semanas, uno tiene una mirada comprensiva, más teniendo en cuenta de dónde viene este gobierno, digamos, muy embrionario. Entonces, me parece que ahí hubo alguna precipitación en tratar de marcar desprolijidades que están ocurriendo, aun cuando se supone que con la cuestión de fondo se supone que están de acuerdo, pero me parece que les molestó el atropello en tratar de ir tan rápidamente a terminar las medidas cuando ni siquiera...
va a ser todo prueba y error esto, porque es un gobierno nuevo, porque hay cuestiones inmanejables, que se acostumbren a la crítica, porque va a ser así. A eso iba, es una suerte de pérdida de energía, ¿no? Hacer ese punto, me parece. Yo creo lo mismo. Me parece. Yo creo lo mismo. Jorge es una de las firmas más ricas en el lenguaje que tiene la República Argentina, Pancho también, yo lo voy a decir brutalmente. Estaban recalientes con la gente Juntos por el Cambio. O sea, che, forman parte del gobierno nuestro, Caputo es de ustedes, está Bullrich, y ahora les agarró un ataque de principismo social. Digo, ayer, para contraponerlo con esto, ayer Rubinstein, el ex vice de Massa, dijo que el ajuste era inevitable. Yo le hubiera preguntado por qué no lo hizo durante su gobierno. Pero que sí, todos los economistas, por derecha e izquierda, hasta Grabois estuvo de acuerdo en una parte con... Entonces digo, me dio envidia, dijo Grabois. ¿No? Entonces digo, ayer te imaginás cómo estaba la gente de Milei, con toda razón me parece que los de Juntos por el Cambio le saltaron a la yugular, ¿no? Sí, es verdad. Bueno, otro de los temas álgidos... Sí, Jorge, si querés... No, solamente para cerrar. Sí, claro. Creo que es una expresión de algo que vamos a ver, que es este matrimonio extraño entre La Libertad Avanza y el PRO Juntos por el Cambio, ¿no? Parece que ahí hay un espíritu cooperativo, pero sin ser parte, y vamos a ver más. Sin gobernar, claro, y eso genera una tensión inevitable. Otro de los temas que abordó el vocero tiene que ver con las tarifas. En línea con Caputo, habló de la inequidad de tarifas, vamos a decir, más bajas para el área metropolitana de Buenos Aires y mayores costos en el interior del país. A ver. Si yo salgo de Casa Rosada y me subo a un colectivo, aquella persona aquel niño que hoy no tiene para alimentarse como corresponde, me está pagando a mí parte de mi boleto de colectivo que yo sí puedo pagar. Y eso no se puede permitir. La inequidad hay que pulverizarla. Y esa inequidad también existe, por supuesto, en relación a aquellos que hoy pagan el precio de un boleto acorde a lo que vale. Y pasa también, por supuesto, con otros servicios públicos. La decisión está tomada. El subsidio a la oferta va a desaparecer y lo que entendemos que es lo racional, que el subsidio esté focalizado en la demanda. Ahora, Jan, para tratar de llevarlo a lo concreto, digo, más allá de las adjetivaciones o los verbos deseantes, ¿cuándo sale la tabla de cuál es el orden y el rango de corte de subsidios para los servicios? ¿Se sabe algo de eso, Jan? Bueno, anoche Luis Caputo desliza que no va a ser una quita total, sino que va a ser de manera progresiva, que va a tardar un tiempo y que, por ejemplo, lo que propio dijo Caputo el textual, será primeramente del 35%. Ahora bien, ayer, Luis, la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor emite un comunicado, el cual dice, si quitamos todo el subsidio, subirse a un colectivo, escuchen bien, sale 797 pesos el boleto mínimo. Sí, Luis Caputo dijo que la quita del subsidio será del 35%, imagino yo, a partir de 2024, entonces que va a ser progresivo, pero obvio. Van a tener que tomar en cuenta que Adorni dijo en esta misma conferencia de prensa no vamos a tratar de que la gente trabajadora que toma el colectivo todos los días pague eso. Hicimos el cálculo esta mañana, Luis. Si se quita ese 35% al subsidio que existe hoy, el boleto mínimo se iría de 57 a casi 300 pesos a partir de 2024. Estás hablando AMBA. Porque digo, si le quitas proporcionalmente el 37% de subsidio que lleva a Rosario o a Córdoba, es todavía mucho más, porque pagan 150. Pero además ahí tenés un problema, Luis, que es que a vos te parece mucho de pasar de 52, 55 pesos, creo que sale el boleto mínimo, a 300 y pico, y el día que lo pones en práctica ya quedaste corto porque tenés una inflación corriendo, va a ser al 20, 25%. Con lo cual siempre vas a estar atrás y siempre vas a quedarte corto y vas a estar perdiendo plata. Sí, salvando las distancias es lo que pasó en el sinceramiento de la gestión Macri, ¿no? Que se hizo un esfuerzo enorme y sin embargo se licuó, no alcanzó para sincerar. A Massa le acaba de pasar todo lo que hizo. La devaluación del 20% postelectoral se la comieron en 5 segundos. Días. Claro. Que no le pasó, por lo menos en lo cambiario, corregime Pancho, a Milei,
cuando hace esta corrección del 8.20 que estoy viendo abajo tuyo del dólar, y el blue y los financieros se mantuvieron. Por eso, un día, pero digo, a Massa, el tarifazo de Massa, ¿te acordás que estuvimos sí, hablando? claro. Durante un año se lo comió todo. Es como si no hubiera hecho nada. Y para Bueno, la gente acá fue un esfuerzo. te consulto algo, porque Milei en campaña dijo, sí, es verdad que el sinceramiento llevaría el boleto a, no me acuerdo si eran 760, pues se tiran tantas cifras, pero como vamos a reducir en un 50% la carga impositiva, el impacto va a ser la mitad. ¿Esto en qué quedó, Pancho? De No, esto no. ya no se habla. No se habla porque justamente tiene una restricción fiscal el gobierno, pero sería muy saludable. Me parece un camino bastante más razonable. Claro, claro. Bueno, Pero Jorge... bueno, perdón Marina, sí, a eso sí. yo iba recién cuando decía que no hay boca de para oxigenar, ¿no? Eso. Porque eso que vos planteabas, es decir, yo te aumento la tarifa, pero te reduzco impuestos, podía sonar a compensación. Eso hoy no está en el plano, de hecho, vienen aumentando, digo, ganancias sería un aumento, lo del impuesto país ha sido un aumento, el tema de retenciones también, es decir, va a haber mayor presión impositiva contrariamente a lo que se había planteado, ¿no? Exacto. Jorge, gracias. Gracias Por infinitas favor. por este tiempo que nos dedicaste, primero en 8M y ahora en el pase Los Gustos en Vida con Luis Novarecio, Este es un Pancho y segmento, Jan. no sé si Jorge sabe, que llama, No sé. que tenemos con Calabró, Plager y el que suscribe, y todos los que se van, Los Gustos en Vida. Sí. Escuchamos audios que nunca escucharíamos ni que nos maten, pero Los Gustos en Vida. Sí. Así Bueno, que, me alegra que disfruten con la realidad. sí, sos invitado permanente. Bueno, Claro. muchas gracias Marina, Luis, un Gracias. abrazo. Gracias. Bueno, caballero, nos despedimos. Me parece muy bien. ¿Pasó bien Me ayer quedo- el día de su cumpleaños? Sí, precioso, con abrazos familiares. Vi. ¿Viste? Qué lindo, ¿Qué, chocha. qué diosa es Coca? ¿Viste lo que es? Una genia. Le La mandás tiene un beso clara. de mi parte. Claro que sí, es fan tuya. Ah, Fan perdón. Porque después dice, Novarecio dijo. genia, Así qué que ella genia. retiene todos tus Me encanta. exits. Te ama. Bueno, y un beso Besos. a Eliana también, ¿eh? Muchas gracias, será Dale, dado. pasa lindo. Hasta mañana. Dale, ahí estamos. Formalmente, buen día, Nación. Son las 10:25 de la mañana. Hasta las 13 los vamos a acompañar. Hoy te prometo que voy a leer tus mensajes del Instagram, en mi Instagram personal, que es Luis Novarecio, sobre precios. Lo que sí te pido, si podés nos digas, obviamente, cómo te llamas, dónde estás y a qué artículo te referís. Y ubicándonos para saber dónde estás. Así pues, @Luis Novarecio en el privado, me mandás fotos, sería una genialidad, de los precios que estás pagando para tomar nota de lo que está sucediendo. Eso por un lado. Y por el otro, quiero retomar algo que decía la semana pasada, ayer, da la impresión que fue la semana pasada. Porque el tema del ajuste, para que te quede claro, viste que la CGT está viva. Che, se reunió la CGT. Apareció la CGT, aparecieron los movimientos sociales en la calle, vivos, como los dinosaurios. Lo que vas a escuchar es al señor Rubinstein, que era el viceministro de Economía de Sergio Massa, hablando sobre hay que hacer o no hay que hacer ajuste. Digo, de vuelta, Massa, peronismo, hace 5 minutos gobiernos. Mira. La idea central que teníamos de que había que hacer un ajuste fiscal fuerte, la teníamos. Y Sergio Massa lo dijo públicamente, que era el objetivo de llegar a tener este año un superávit primario del 1% del PIB. Eso estaba. No, la idea la teníamos. No arrancó. Plan Platota, ganancias, una plaza de Tucumán repartiendo dinero, emisión. La idea la tenían, es importante. Yo siempre digo lo mismo, hay que empezar por algún lado. Pero más allá de la ironía, me dice, no tengo el gusto de conocerlo. A Gabriel Rubinstein me dice una persona que sabe un montón, que es una persona muy formada. Te estoy diciendo bien, ¿no? Absolutamente. Que es una persona... Y esto lo pensó siempre en favor de él, es cierto. El tema es que No le salió. no lo aplicaron. Tomaron decisiones políticas. Mi madre, que era una autodidacta... Electorales, perdón, no políticas. Claro, mi electorales. madre, que era una autodidacta, citaba a Santo Tomás. Decía acto y potencia. ¿Viste? La potencia cuando vos lo pensás. Ponelo en acto, me decía, luego de esgrimir una chancleta, ¿no? O sea, digamos todo. Te digo, quiero decir, el ajuste fiscal había que hacerlo. Lo que está haciendo el gobierno de Milei hay que hacerlo. Después discutimos el cómo. Pero escucho voces ahuecadas, engoladas ahora diciendo, porque esto es... Señores, es el efecto de un gobierno que tenía en la cabeza el pensamiento, pero hizo exactamente lo contrario, lo que estamos viendo en este momento. Ahora, sigo proponiendo esto.
Si a la par de una necesidad sugerida por derecha y por izquierda, no hay una gestualidad concreta de que quienes toman las decisiones acompañan este ajuste, estamos complicados. Es cierto, hace 96 horas. En esto le voy a dar la razón a Adorni. Hace 96 horas que gobierna Javier Milei. Auguro que en las próximas horas el esfuerzo de, insistiré, y me importa nada que me digan demagógico, gasto político, asesores, beneficios. Que queda mal que uno se plantee, ¿por qué un funcionario público, salvo el presidente de la Nación, debe contar con chofer? ¿Por qué? En un país pobre como el nuestro. Bueno, si todo ese conjunto de medidas no vienen acompañadas, la sensación de soledad, incluso del que votó para que este ajuste se realice, va a ser muy grande. Yo auguro, espero y deseo que esas medidas vengan. Hay mucho para saber, acordate, en @LuisNovarecio, precios, ¿dónde estás? ¿Cuánto aumentó? Y hoy conversamos de todo esto, mucho para saber. Esto es lo que tenés que saber.